Hola traders, muy buenos días, soy Joel. Vamos a comentar nuestro plan de trading para hoy, 11 de mayo del 2023. Vamos a comenzar un poco repasando qué es lo que ha pasado, qué huellas ha dejado el mercado y qué podemos esperar para hoy. Pero lo más importante, porque nosotros no pensamos y no vemos el mercado como algo que hay que intentar adivinar, sino qué podemos esperar que haga el mercado hoy y de qué forma nosotros vamos a prepararnos para poder tener una ventaja con esa hipótesis. Eso es lo que hacemos día a día. Ayer comentábamos un escenario, lo compartí también por las redes sociales, tuvimos un resultado, ¿no es cierto? A veces es bueno, a veces resulta, la mayoría de las veces, porque bueno, de eso se trata, pero otras veces también no resultan, y cuando no resultan tenemos que tener siempre un plan alternativo o al menos una mitigación de este riesgo. Vamos a comentar un poco lo que pasó el día de ayer. Aquí a la izquierda tenemos el SP500 en gráfico diario. Si ustedes se fijan, el gráfico diario, nosotros ayer habíamos visto, había salido una noticia, ¿no es cierto?, que generó un impulso fuertemente y posteriormente vimos que el precio cayó e hizo un mínimo, terminó recuperando esa caída, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya habíamos visto, esa noticia había sido, justo estábamos en vivo, si mal no recuerdo, habíamos hecho ¿cómo se llama? Estábamos mirando en vivo el mercado mientras eso pasaba. Teníamos que esperar a que se dieran las condiciones para ver si finalmente el mercado definía irse hacia arriba o hacia abajo. Vamos a pasar ahora al gráfico de la derecha, porque en el gráfico de la derecha lo que tengo es el mismo gráfico de la izquierda, es decir, aquí tengo el SP500, ¿no es cierto?, pero en gráfico diario. En gráfico diario, si nosotros lo observamos, es el market profile, este volumen profile en verdad, que es el perfil de volumen de las últimas, prácticamente del último mes y lo que lleva este mes. Por lo tanto, vemos aquí una concentración tanto del precio como del volumen en esta zona. No nos perdamos porque si bien es cierto que todo esto ha pasado por acá, fíjate, aquí donde está concentrado el mayor volumen. Por lo tanto, aquí es que nosotros debemos concentrarnos en qué es lo que va a pasar. Si es que rompe este nivel hacia arriba o lo rompe hacia abajo. Por supuesto, tenemos referencia un poco más arriba, como 4170, por abajo 4100 aproximadamente, ¿no es cierto? La ruptura por cualquiera de los lados podría dar una pista, pero primero tenemos que salir de este enrollo que tenemos aquí, ¿ok? Bueno, de todas formas, acá tenemos un rango para que en el intradía podamos igual operarlo. ¿Qué pasó ayer? Vamos a pasarnos ahora al día de ayer para que veamos cómo fue que nosotros lo pudimos aprovechar, cómo se puede a través de un plan de trading, ¿no es cierto?, y una estrategia aprovechar los movimientos del mercado. Aquí a la derecha tenemos el SP500, es el mismo SP500 acá, pero en gráfico de 30 minutos. Recuerda para que no te compliques, porque hoy día nosotros estamos utilizando esta plataforma de Thinkorswim, que es un broker de opciones, ¿okay?, que también permite operar futuro, pero lo ocupamos principalmente para el análisis. Recuerda que este mercado, el mercado regulado, el mercado de futuro, el mercado de opciones, nos entrega información muy valiosa y nosotros tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de utilizarla independientemente que operamos en MetaTrader. O sea, yo opero en MetaTrader igual que la mayoría de ustedes. Da lo mismo la plataforma que elijas, todo va a depender un poco qué opciones te dé el broker con el que tú operas. Así que con MetaTrader 4 voy muy bien para el clic. Sin embargo, todo el proceso del análisis lo hago con estas herramientas porque me dan mucha más información. Si quieres saber un poco más sobre ella, envíame tu comentario y feliz te ayudaré a saber un poco más sobre eso. De todas formas, estamos organizando algunas presentaciones, unos webinars para poder explicarlo con mucho más detalle. Seguimos, aquí tenemos entonces el SP500, lo mismo que tenemos acá, pero en 30 minutos. Y arriba tengo el SPI, ¿ok? El SPI es un ETF, es el ETF que replica el movimiento del SP500, pero con si ustedes se fijan, acá el SP500 dice 4140, el SPI está en 411, o sea, es más o menos 10 veces menos el precio, pero los movimientos son
muy similares. De hecho, son prácticamente lo mismo. Si observamos aquí el comportamiento del precio, esto baja, sube un poquito y cae, esto baja, sube un poquito y cae. Ahora tú me preguntas, Joel, ¿por qué entonces tienes el SPI? ¿Para qué tienes el SPI si tienes el SP500? Muy bien, si te hiciste esa pregunta, pues es una buena pregunta. Y aquí va la respuesta. Porque el SPI es opcionable, es un instrumento opcionable, por lo tanto se transa en el mercado de opciones. Y el mercado de opciones nos muestra una información que es muy difícil ver en otros mercados. De hecho, no conozco otro mercado que me la entregue de esa forma, que se llama el Open Interest, es decir, donde hay interés abierto, donde hay dinero fuerte entrando al mercado, esperando para que el precio vaya a un lado o a otro. ¿Y qué está pasando acá? Que me está diciendo que el principal interés es llevar el precio o hacia el 410, fíjese, o hacia el 416 del SPI. Si hacemos una analogía o hacemos una referencia, ¿no es cierto?, de qué precio sería en el SP500, fíjense que como es acá, estamos hablando aproximadamente, vamos a ver, ¿dónde está? Acá. Aquí se vendría siendo ese precio. 4.120 vendría siendo ese nivel aproximadamente. Si ustedes se fijan también, está mucho más infladito, mucho más gordito, más grande esta resistencia. Este soporte significa que hay más dinero ahí puesto. Ahora, no sabemos si este dinero es de compra o es de venta, pero por lo general, mientras más se va acercando a esa zona, pues sirve como imán. Por eso vemos que el precio se va hacia allá, posteriormente rebota y podría llegar muy cerca de ahí. Vemos qué es lo que está pasando. Lo importante es tenerlo como referencia para que una vez que el precio llegue ahí, nosotros sepamos que tenemos que tomar alguna decisión. Y esto fue lo que pasó ayer. Fíjense cómo la noticia llegó el día de ayer, y obviamente con esta tremenda vela, es esta que vemos acá, ¿cómo se llama? En el pre-market, ¿ya? Si ustedes se fijan, con un volumen, en el momento en que salió, vamos a subir aquí para que se vea mejor. Es más, voy a bajar porque este indicador no lo vamos a ver ahora. Fíjense cómo el mercado sube con un fuerte volumen relativo, ¿no es cierto? Volumen en relación al movimiento de la noche, que ahí el mercado está cerrado. Recuerden que el mercado RTH abre a las 9:30, a las 8:30 hora del este, a las 9:30 hora de Chile. Y acá estábamos... Bueno, esperando, 9:30 hora del este, la misma hora. En este momento tenemos la misma hora, corrijo, ¿ya? Y, bueno, todavía no había abierto el mercado y fíjense cómo, bueno, salió volumen. Obviamente que lo primero que pensamos, esto va a llegar de todas formas ahí arriba. De hecho, yo lo pensaba. Voy a esperar una retracción y muy probablemente aquí podría estar vigilando, ¿no es cierto?, para irme en compra hasta ir a buscar eso, porque bueno, salió una noticia que era además favorable para el mercado, por lo tanto, digamos que podríamos armar esa hipótesis. Sin embargo, se trata de tomar decisiones con la información que tenemos en el momento, ¿no es cierto? No de armar hipótesis y generar de que sí o sí esto va a suceder. Tenemos que ver qué pasa cuando abre el mercado y cómo nos informa el mercado que realmente se están posicionando. ¿Y qué pasó? Y aquí tenemos entonces a este gran indicador. Abrió el mercado con una vela de rechazo pequeñita, fíjense, muy pequeña, pero tenía algo interesante, que es el POC de volumen en la parte alta, es decir, un rechazo por ahí arriba, un freno, por decirlo de alguna manera. Pararon el precio ahí, para eso necesitan, con todo este nivel de volumen, necesitaban tener mucho volumen para frenarlo. Así fue, fíjense la tremenda vela. Vamos a hacerla un poquito más grande este volumen, perdonen, pero no es más grande esto. Salió mucho más volumen en relación a todo lo que había pasado y con eso pudieron frenar el precio. Posteriormente, este indicador mágico que tengo acá, que lo que nos va diciendo, ¿no es cierto?, es si la mayoría de las empresas en el SP500 están con un sesgo alcista o un sesgo bajista. Y claramente aquí nos empezó a decir que era por el lado de los cortos, es decir, había más presión bajista, que esto no es volumen,
Esto es simplemente una ponderación de los diferentes sectores del S&P 500, ¿ok? De los diferentes sectores. Aquí ahora el mercado está cerrado. En un ratito más cuando abra se los muestro, pero básicamente lo que nos muestra es que si el mercado en términos de sectores está más perdedor o ganador. Por lo tanto, eso nos da a nosotros también una orientación de hacia dónde podría ir el precio. Siempre hablando en términos relativos, hacia dónde podría, no hacia dónde va a ir, ¿ok? Entonces, cuando comenzó la mañana, pues finalmente, estos son gráficos de 30 minutos, esa es la temporalidad con la que yo estructuro mi trading intradiario, ¿ok? Puedo filtrar las operaciones en gráficos de 5 minutos, pero finalmente mi estructura es en 30 minutos. Cae el mercado, termina cayendo, ya eso nos hace sospechar. Aquí podríamos pensar de que igualmente podría ser una entrada, como lo había dicho. Sin embargo, no fue así porque no teníamos, fíjate, el MACD, además, a ver, el MACD estaba por acá. Aquí está, en esta vela, el MACD está hacia arriba, ¿no es cierto? Por lo tanto, podría darnos una idea de que esto podría irse hacia arriba. Sin embargo, todo el indicador de volumen, sobre todo, me indicaba que esto no había fuerza para subirlo. Y mi indicador mágico, ¿no es cierto? Que ya les comento que todas estas herramientas, todos estos indicadores, lo comparto con mis alumnos. Ya voy a enviarles posteriormente la fecha del nuevo curso para que lo tengan ahí presente. Y tenemos que esperar entonces a que se nos aclare el panorama. Porque por un lado, el MACD me dice que esto va para arriba, por otro lado esto me dice que va para abajo. Finalmente hubo una retracción acá, ¿no es cierto? Y aquí ya todo indicaba que la mejor decisión era continuar con esas ventas. Fíjense, esta vela de acá es esta misma vela de aquí. Ya el MACD había sido cruzado hacia abajo, tenía volumen de venta, mucho menos porque este fue el volumen que se necesitó para frenar y para de alguna forma equilibrar toda esta subida, ¿no es cierto? Y aquí, volumen de venta, el mercado tirado hacia abajo y ¡pum! Para abajo. ¿Cuál era mi objetivo? Ayer lo comentaba, pues esta zona. No significa que sí o sí voy a quedar ahí. Si cumplo con mi objetivo diario, pues se acabó. Después de eso me voy a tomar un café, me voy a preparar mis cursos, me voy a tratar a mis alumnos y se acaba la historia del trading, porque a fin de cuentas cada movimiento, cada decisión que nosotros tomemos en el mercado implica un riesgo. Si ya tuve un día ganador, pues no lo voy a convertir en perdedor. Aquí está el resultado o un poco la operación del día de ayer. El día de ayer, aquí está. Vamos a ponerlo en 30 minutos para que se vea. Aquí está. Una primera entrada, donde cerré un parcial. Aquí tuve unas dudas. Después de eso me di cuenta que había salido. Todos podemos cometer este tipo de situaciones. Volví a entrar y finalmente ya en el objetivo terminé de sacar mi última porción del trading. Esto es a lo que yo le llamo un trading tranquilo y rentable. Es decir, esperamos que las condiciones del mercado se den de acuerdo a lo que nosotros tenemos definido y una vez que se dan, ahí tomamos el riesgo. No andamos entrando para allá y para acá. Bien, una vez mostrado esto, solamente quería mostrarles que se puede. Vamos a revisar algunas monedas. Vamos a comenzar con el euro dólar, a ver qué tenemos para el día de hoy. Está cayendo fuertemente. Algo me faltó, algo importante me faltó. Y era la noticia. Hoy día tuvimos noticias nuevamente de Estados Unidos, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver aquí. Espérenme porque me enredé. Ahí está. Aquí estamos. Tuvimos noticias negativas para el dólar, ¿no es cierto? Negativas para el dólar en términos, digamos, supuestos o hipotéticos, porque ayer nos pasó lo mismo. Hoy día está pasando algo parecido, realmente es el euro quien se está debilitando. Vamos a ver qué termina pasando. El mercado está por abrir en un minuto más, el mercado regulado, así que bueno, vivir para ver, tenemos que estar atentos. Sin embargo, ha pasado algo interesante y es que el euro dólar está rompiendo la zona que habíamos comentado, la zona de la parte baja de valor, ¿no es cierto?, del mes en curso, y ya se encuentra rompiendo incluso la parte baja del área de valor del mes pasado. Por lo tanto, esto me está dando un indicio. Vamos a ver qué termina pasando. Todavía nos queda día, pero si sale un fuerte volumen
ideal que salga un volumen grande, un volumen gordo, podríamos estar ya en presencia de un cambio, de un giro, ¿no es cierto?, en esto, o al menos de un movimiento retractivo mucho más fuerte. ¿Hasta dónde? Tendríamos que vigilar por lo menos el 1.0575, que viene siendo, aquí acaba de abrir el mercado, que viene siendo el, ¿cómo se llama? El POC, o el punto de control del mes anterior. Aquí lo vemos en gráficos de 30 minutos, para que estemos mucho más cerca del precio. Aquí vemos también cómo empieza a salir volumen. En este momento es vendedor. Fíjense cómo dice acá el indicador de volumen, 100% venta. ¿Ok? En este momento prácticamente, mira, ahora está cambiando. Esto obviamente va cambiando, por eso siempre es bueno esperar el cierre de las velas para tener un poco más de información. Les quiero mostrar esto. Este era el indicador que yo les decía. Fíjense cómo acá está tecnología, que es el 29, tiene un peso de un 29% en el S&P 500, ¿no es cierto? 13%, 12%. O sea, aquí nos va mostrando los diferentes pesos y en qué situación se encuentra hoy día estos sectores. ¿Ok? Esto va cambiando, pero va a llegar un momento donde toma ya un peso y ya nos puede servir de información. Yo por lo general no opero en los primeros minutos, mucha volatilidad, prefiero esperar, ¿cómo se llama?, a que el mercado se estabilice un poco. Vamos a revisar la libra dólar. Aquí está entrando mucha información, ahora se demora mucho también esto. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver, todavía no carga bien. Aquí está, ahora sí. Se puso raro esto, pero bueno, es parte de. También tenemos una fuerte venta en la libradora llegando a la zona de valor. Si lo rompe, la siguiente zona hacia abajo, 1.2464. Todo parece indicar que el corto va mejor. Yo preferiría siempre, ¿no es cierto?, retracciones para buscar esas continuaciones, pero ¿cómo se llama? Tenemos que estar atentos a esos sesgos. En caso de recuperación, bueno, ahí está, ya hice una retracción al POC, así que muy atento. Siguiente zona, como lo había dicho, ya superó también esta zona. Fíjense como aquí, en este POC diario, en esta zona diaria, hubo una lateralización, por lo tanto es importante vigilar estas zonas. Estas zonas sirven como soporte. Fíjense como aquí también sirvió como soporte, todavía podría servir a esta zona también como soporte, 1.2480 aproximadamente. Vamos a darle una mirada entonces ahora a lo que son algunas acciones, ¿no es cierto?, para que veamos qué es lo que está pasando. Google con un gap alcista, fuertemente alcista, 115, ¿no es cierto? En este minuto vamos a ver qué sucede. Fíjense, esto es una muy buena pista. Ayer terminó con mucha compra. Fíjense, el día de ayer cerró con mucha compra y hoy día abrió. Ahí tenemos una estrategia. Esperar velas como esta gigante, esperar momentos como este y buscar sesgo de ese tipo. Fíjense cómo aquí pasa todo lo contrario. Bueno, vamos a mirar qué pasó el día de ayer. El día de ayer tuvimos un día completamente alcista, rompió el área de valor y siguió buscando. Hoy día está por arriba, vamos a ver cómo termina. En el caso de que veamos girarse el MACD, ya está por ahí arriba un poco lejos, está entrando volumen de venta. Si vemos que rompe el mínimo de la vela anterior, de la última vela del día de ayer, pues podríamos ir a buscar un corto siempre y cuando se mantenga esa idea, esa rayita, ese volumen en la parte alta, ¿no es cierto?, de la vela. Eso significa que están haciendo presión para que el precio continúe bajando. Sigue entrando mucho volumen de venta. Vamos a ver qué termina pasando acá. Eso es Google. Por acá tenemos a Apple. Vamos a esperar que cargue, es que con tanto dato, para que tengan una idea, es muchísimo dato, mucha información la que se está procesando en este momento. Esto yo no lo estoy cambiando constantemente, solo lo hago para hacer estos videos. Normalmente esto funciona con, a ver, ahí está, con mucha información constantemente.
¿ok? Así que, bueno, pero para no demorarlos mucho. Apple, bueno, viene en caída más o menos libre. Vamos a ver si frena en 172,6. 172,6 siempre termina rompiendo este nivel. Podríamos ver aquí el precio llegar a esta zona. Si lo rompe, la siguiente zona a vigilar, 170 aproximadamente. Esa sería la zona que yo estaría vigilando. Vámonos a revisar ahora el dólar peso. El dólar peso abrió hoy día con un gap alcista. Estuvo intentando ayer romper esa zona, pero finalmente terminó recuperando. Hoy día con un gap alcista. Debemos estar atentos, ¿no es cierto?, a toda esta estructura que estuvimos mostrando. Probablemente vamos a revisar algo así. Tenemos que ir, obviamente, revisando día a día esa estructura. Vamos a ver en gráfico de 4 horas. Mantenemos esa lateralización en un rango más o menos grande, pero lateralización al fin y al cabo. En gráfico diario también ahí está la ruptura por abajo, 770. Si es que va hacia arriba, pues tenemos que estar vigilando las diferentes zonas hasta que nos puede, bueno, obviamente el 800 sería un objetivo interesante, 6 pesos un poco más arriba o 20 pesos un poco más abajo. Entonces tenemos que estar atentos a lo que a las señales que nos da el mercado para poder buscar alguna oportunidad. Para el día de hoy, MACD ya mirando hacia arriba, el estocástico está un poquito por ahí arriba, pero se está cruzando nuevamente, posibilidad de continuaciones. Me gusta, vamos a ver si esto nos lleva finalmente a los 800, que viene siendo más o menos esta zona. ¿Ok? Y nada, señores, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos mañana para una actualización. Espero que tengan un excelente día de trading. Que estén muy bien. Chao, chao.